RCR, la red que comunica y une al Perú. Hora de saludar al ingeniero César Gutiérrez, analista en temas económicos, en temas políticos, columnista en el diario Expreso y el portal de opinión El Montonero. Y le agradecemos como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. César, qué gusto saludarte, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, José, por la invitación. A ver, momentos complicados de discusión, pero vale la pena los comentarios y proponer cosas, ¿no? En efecto, tú lo has graficado, momentos complicados para la discusión, ¿no? ¿Fortalece o debilita esta presentación de Bellido en el Congreso al actual gobierno, ¿no? ¿Genera confianza o genera más desconfianza? Yo creo que se han cuidado de no llevar los temas controvertidos, ¿no? El tema constitucional no ha aparecido. El tema de las sobreganancias, o sea, el impuesto a la sobreganancia minera muy sutilmente. El tema de los contratos, de la negociación de los contratos ley casi desaparecido. Y el tema de la nacionalización de los recursos naturales también muy escamoteado. Yo creo que han tratado de no asustar a la ciudadanía, pero también por lo expresado da una señal que hay un gran desconocimiento de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? Hay un voluntarismo de querer contribuir, de mejorar el empleo, de reactivar la economía, pero son declaraciones líricas sin ninguna orientación. No veo la medida concreta que nos pueda llevar a, digamos, a mejorar la situación. Yo lo veo completamente desorientado, ¿no? Ahora, el hecho que se haya obviado, se haya escamoteado temas que han sido parte del discurso permanente, ¿no?, de Perú Libre y del presidente Pedro Castillo, ¿no? Esto quiere decir que o se han abandonado, se van a morigerar o hay ánimo de rectificación. ¿Qué consideras tú? ¿O es parte de una estrategia como mucha gente está pensando, ¿no? No, yo estoy convencido que es una estrategia. El tema, por ejemplo, el tema de la constituyente, que es un tema controvertido, que da bastantes temores, ya lo había anunciado Vladimir Cerrón en entrevistas televisivas y luego un portal local, que ellos están apostando por los 2,5 millones de firmas. Por ahí se subía. Y él había hablado que en paralelo iba por el Congreso, pero una reciente entrevista que él da al señor Alonso Ramos, al periodista Alonso Ramos, en el portal Sudaca, y en el cual se reproduce un diálogo en una nota del señor Alonso Ramos, como que dan por perdida la vía parlamentaria, y entonces están apostando por los 2,5 millones de firmas. Yo creo que eso ha sido direccionalidad. El momento que los tengan, nuevamente pondrán el tema de la palestra, por el momento como que lo guardan el tema constitucional. Y en el caso de la resolución de recursos naturales, tema que vaya a pasar por el Congreso, porque eso necesita cambiar una ley orgánica, la ley orgánica de los recursos naturales, o cosas específicas como la ley orgánica de hidrocarburos, en su momento van a presentarla. Esto no significa que lo hayan guardado, lo pueden presentar vía iniciativa legislativa del Congreso. Y iniciar una negociación con las empresas por modificar los contratos ley, también van a querer hacerlo directamente. Entonces, no lo han expresado, pero yo no descarto que lo vayan a hacer. Y como te digo, en el tema constitucional ya fueron por las firmas, y esto va en línea con lo que había hecho el señor Iguren, que fue voceado como potencial para el primer ministro, luego dejado de lado, que en una entrevista a Andrés Oppenheimer, que se presentó como un asesor de temas constitucionales del señor Castillo, de Pedro Castillo, y que mencionaba que en una interpretación de la Constitución los 2,5 millones de firmas eran pertinentes, inclusive para ir a una convocatoria, una constituyente. Entonces, no han descartado sus temas centrales, no lo han presentado en el Congreso, digamos, como estrategia. Y bueno, van a tener también el Congreso, no sé si por estrategia o por convicción, le van a dar el voto de confianza. El caso del fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País está en lo suyo, oponerse. Yo no sé si Acuña o Podemos, o sea, Alianza por Progreso o Podemos, le están actuando por estrategia para no tener una posibilidad menos o una posibilidad más para el cierre del Congreso, o sencillamente porque van a apoyar decididamente a Pedro Castillo en el tiempo, no lo sé. Pero digamos, a mí sí me da gusto que el caso de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País han estado en lo suyo, de oponerse, de decir no estoy de acuerdo.
El resto yo no sé, como te digo, si es estrategia o sencillamente conveniencia y en el tiempo veremos qué pasa. Ahora, tú eres especialista en temas de energía, en temas de hidrocarburos, ¿no? Y uno de los temas que sí necesita un mayor análisis, ayer también Bellido ha dicho que el Estado va a tener una intervención mayor en el mercado energético y ha anunciado que Petroperú va a participar en todas las actividades de su rubro, incluyendo la exploración pública, ¿no? Que además son actividades de riesgo, ¿no? O sea, ¿esto es pertinente o como tú has anotado al inicio de esta conversación, hay un desconocimiento total en el manejo de la cosa pública del Estado, ¿no? Excepto algunos ministros que de una u otra manera pueden exhibir algún tipo de experiencia, ¿no? Pero el resto, en su gran parte, son inexpertos, ¿no? Y alejados mucho de la cosa pública, ¿no? Mira, yo creo que es un desconocimiento de lo que está pasando en Petroperú. O sea, él ha hablado inclusive de que Petroperú incursiona en energías renovables. Conceptualmente, eso no está mal. O sea, las empresas del sector oil and gas en el mundo pasaron de ser empresas petroleras a empresas hidrocarburíferas para incluir el gas y ahora están pasando a ser empresas energéticas para entrar a la generación de energía eléctrica con energías renovables. Es una migración que ve en el mundo. Pero la situación particular de Petroperú es complicada, pues, o sea, porque Petroperú, por el tema de la modernización de refinería Talara, adquirió una deuda de largo plazo de $4.000 millones. Y entonces la preocupación en este momento debería ser tener un diagnóstico de cómo voy a pagar eso en el largo plazo. Son deudas entre 20 y 30 años. Y digamos, por lo que se ve, y sobre todo si se quiere manejar precios a la baja, Petroperú difícilmente va a poder honrar esa deuda y el gobierno central va a tener que acudir en ellos. Entonces, encargarle tareas que requieren uso intensivo de capital como la exploración petrolera con gran riesgo, y la pregunta es de dónde. Pues primero asegúrese que Petroperú pagará su deuda, y luego diga usted que va a intervenir en exploración petrolera, que es una actividad intensiva de su capital y con gran riesgo, desconocimiento. Ahora, Pedro Franque también, si bien es cierto, es una persona con estudios, con más conocimiento del tema económico. En el caso de Petroperú, el que es energético, la masificación del gas, ese tipo de cosas, parece que está completamente desinformado. O sea, Petro está complicado en sus cuentas y hay necesario sanearlo y trabajar correctamente, que se termine Talara, que se ponga en servicio y veamos cómo vienen las cuentas. Eso es una gran tarea y eso ya es difícil, porque todavía les faltan cerca de $800 millones de financiamiento para culminar. Culmine usted. Y en el caso energético, por ejemplo, hablaron a mitad de semana el ministro de Energía y Minas, habló que el GLP volvía al Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, pero ayer ya no se ha hablado de eso, y eso significa que Pedro Franque le ha puesto un paralé al ministro de Energía y Minas. Y se ha hablado de utilizar el Fondo de Impulsación Energética, que es un fondo que aporta 20 soles para construir y bajar el precio del balón del gas en zonas vulnerables. Ampliar significaría, llega a más zonas, no está mal, pero se ha dejado de lado completamente el precio del gas a las clases medias de buscar una solución, no la tienen. Ahorita dejaron el Fondo de Inclusión Energética como discurso y como decisión, ya no es más, y van a ir por el Fondo de Inclusión Energética, que no está mal, pero se ha abandonado una gran parte de la población que al estar resultando oneroso el GEMAS, ¿no? Ahora, en el tema energético, en el tema de hidrocarburos, la reciente visita de Evo Morales pesa mucho en todas estas decisiones que se pueden ir adoptando, César. Yo creo que Evo Morales ha venido a hacer negocios, ya Así, hablando con caridad. Sí, no, porque creo no equivocarme, por lo siguiente, o sea, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ya tiene actividades comerciales con Perú. O sea, ya nos vende GLP en la frontera. Así es, en zona de sur. ahí importamos. Y por otro lado, ya aquí se está importando lo que se llama isopentano, que es gasolina natural, que se vende buena cantidad utilizado como solvente y posteriormente se puede utilizar como combustible. La visita de Evo Morales y la reunión con el ministro de Energía y Minas conjuntamente con el expresidente YPF, a mí me parece que están queriendo hacer negocio, ¿no? Porque, digamos, desde el punto de vista estatal no tenemos nada que hacer con ellos. O sea, ellos, gas natural no nos pueden vender algo en camiones, que ya hay un intento privado, y GLP, pues, es una exportación que ya hace YPF a Perú. Entonces, yo creo que quieren hacer negocio, ¿no? Ahora, el otro aspecto, César, ¿no? Ayer también tú recientemente en una columna
en el Montonero señala que había mucha expectativa en el sector minero, en el sector energético, ¿no? Pero no vemos que el gobierno anuncia una claridad frente a futuras inversiones, ¿no? Vemos que el gobierno es cuidadoso, tú lo has dicho, ha sido bastante cuidadoso en mencionar estos temas. Hace unos instantes ha participado en el Congreso Pedro Franque, pero simplemente cita, ¿no?, estos proyectos, pero no tenemos unas ideas claras, unas ideas definidas. Y cuando uno escucha al ministro Bellido soltar un conjunto de cifras, ¿no?, para otorgar programas, proyectos, asistencialismo, la gran pregunta es de dónde va a salir esto, ¿no? Si no tenemos proyectos a la vista, ¿no? O sea, ¿tan irresponsable puede ser el gobierno de seguir anunciando y sabiendo que no tiene un soporte de dónde va a recurrir en un futuro cercano? Yo creo que porque no tienen idea. O sea, es más, yo creo que el mismo Pedro Franque no ha cuadrado las cifras, porque supone que un discurso del presidente del Consejo de Ministros está consensuado con el ministro de Economía y Finanzas para hacer estos anuncios. Entonces sigue anunciando FAE, un FAE agrícola, un FAE del turismo para las microempresas, y la pregunta es de dónde y con qué posibilidad de retorno existe. Entonces, más préstamos del Banco Agrario, que ya hemos visto que tiene serios problemas de devolución, y no sabemos de dónde. Es más, bonos ya para 14 millones de personas, y a 350 soles estaríamos hablando como de 5.000 millones de soles, y luego dice, vamos a generar confianza y que venga obra infraestructura. Sí, pues, pero ¿quién va a venir en esas condiciones? Un inversionista se va a arriesgar cuando hay una espada de Damocles sobre los contratos ley a invertir en infraestructura para recuperaciones de proceso de largo plazo, 20, 30 años, no van a venir. Entonces no tienen claras las cosas. No sé si se dejarán ayudar y escuchar a gente que conozca y los lleva a hacer cosas tangibles. En el tema minero, siempre Franque ha sido predicador de dos cosas: de la no devolución del IGB en la etapa exploratoria. Lo ha tomado como si fuera una cosa que hay que satanizar. Y por otro lado, él siempre ha predicado el impuesto a las sobreganancias. Yo justamente mencioné en una columna en Montonero el caso ecuatoriano, que si bien es cierto no fue en minería, fue en petróleo, de impuestos sobre las sobreganancias. Y llamaron sobreganancias, por ejemplo, en Ecuador en el año 2006, a comparar el precio del petróleo del 2006 respecto al año 1996. La diferencia era enorme. Y dijeron, esa diferencia de precios, se había cuadriplicado el precio, de eso el 50% me lo das vía ingresos. Entonces, cuando tú comparabas el ingreso bruto de las empresas respecto a lo que iban a pagar, salía algo así como 60, 70%. Eso es antes de Rafael Correa, con Alfredo Palacios. Y cuando entra Rafael Correa, en el 2007, sube eso al 99%, con lo cual de los ingresos brutos, las empresas tenían que poner el 94% al Estado y con 6 se quedaban. Eso sencillamente destruyó completamente la inversión privada. Y lo que decía es, cuando hablamos de impuestos sobre las ganancias en países civilizados, en países del primer mundo, lo que hay es mucha responsabilidad de ese equilibrio Estado-privado. Pero cuando hablamos pues en países como estos, donde la gente, los gobernantes no son muy responsables, sino son presupuestívoros, lo que quieren es subir hasta un monto que haga sencillamente inviable cualquier inversión del sector privado. Entonces, Franque siempre habló de eso. Ahora lo guarda, no sé si lo presentará con un proyecto de ley más adelante, pero eso es un tema que lo tenía internalizado. Eso va más allá de Perú Libre. Eso es un tema de convicción personal de él. Bien complejo, como tú decías, el panorama, mi estimado César, ¿no? Pero habrá que esperar, ¿no? Habrá que ver cuál va a ser el desenlace, ya no en las próximas semanas, ¿no?, sino en los próximos días, porque hoy, en la tarde, seguramente ya va a votarse el voto de investidura, ¿no? Todo parece indicar que va a obtener el voto de investidura este gabinete, ¿no? Y hacia adelante, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Entonces, con lo que han anunciado ya hay complejidad, Pepe. O sea, con las cosas que decimos que las han guardado para no asustar, yo estoy seguro que las presentará en su momento, pero con lo anunciado ya se muestra que hay un gran desconocimiento por dónde ir. O sea, hay una especie de ganas de repartir presupuesto público en bonos. Por ejemplo, se ha hablado un tema del sistema privado de pensiones y el sistema público de pensiones, pero sin ninguna idea hacia dónde apunta. ¿Qué dicen? Vamos a formar una comisión, ¿no? O sea, vamos a ver para que discutan. Ya ha habido muchas comisiones sobre ese tema, nunca ha arribado a nada. Y por otro lado, la unificación de los sistemas de salud con 4 líneas. ¿Qué significa? Quitarle recursos de salud que tiene
y que al final no les alcanza para los 11 millones de asegurados y dárselos al Ministerio de Salud. Salud tiene 400 establecimientos, el Ministerio de Salud tiene 6.000. El presupuesto de salud casi triplica en el Ministerio de Salud. ¿Que le vamos a quitar a uno de vestir un santo a vestir a otro? No hay claridad, pues no tienen las ideas claras y simplemente es enunciado. Parece discurso de campaña electoral en vez de discurso de gobernante, ¿no? Mi estimado César, como siempre es un gusto conversar contigo y te agradezco la gentileza que has tenido con RCR Red de Comunicación Gracias, Regional. Pepe. Un abrazo, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.